En esta hora de gran responsabilidad, escuchamos con particular atención lo que el Señor nos dice con sus propias palabras. De las tres lecturas, quisiera escoger solo algún pasaje que nos afecta directamente en un momento como este. La primera lectura ofrece un retrato profético de la figura del Mesías. Un retrato que adquiere todo su significado desde el momento en que Jesús lee ese texto en la sinagoga de Nazaret. Y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. En el centro del texto profético encontramos una palabra que al menos a primera vista parece contradictoria. El Mesías, hablando sobre sí mismo, dice que ha sido enviado a proclamar el año de la misericordia del Señor y un día de venganza para nuestro Dios. Escuchamos con alegría el anuncio del año de misericordia. La misericordia divina pone un límite al mal, como nos dijo nuestro Santo Padre Juan Pablo II. Jesucristo es la misericordia divina en persona. Encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios. El mandato de Cristo es claro que ha sido enviado mediante la unción total, y nosotros estamos llamados a proclamar no solo con palabras, sino con la vida y los signos eficaces de los sacramentos, el año de misericordia del Señor. Pero ¿qué significa cuando Isaías anuncia el día de venganza de nuestro Dios? Jesús, en su lectura del texto profético, no pronunció estas palabras. Concluyó anunciando el año de misericordia. ¿Fue acaso este el motivo del escándalo que se produjo tras su prédica? No lo sabemos. En cualquier caso, el Señor ofreció su interpretación auténtica de estas palabras con su muerte en la cruz. Él cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz. San Pedro y San Pablo escriben en Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Como está escrito: maldito el que cuelga en el madero. Esto para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, llegara a las naciones y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La misericordia de Cristo no es una gracia barata, no supone banalizar el mal. Cristo lleva en su cuerpo y en su alma todo el peso del mal, toda su fuerza destructiva. Él lo quema y transforma el sufrimiento en el fuego de su amor doliente. El día de la venganza y el año de misericordia coinciden en el ministerio pascual. En Cristo, muerto y resucitado, esta es la venganza de Dios. Él mismo, en la persona del Hijo, sufre por nosotros. Cuanto más somos tocados por la misericordia del Señor, tanto más entramos en una solidaridad con el sufrimiento. Nos hacemos disponibles para completar en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Segunda lectura. Lettera agli Efesini. Punto 1. Con ministerio de carisma en la iglesia como dones del Señor resucitado y ascendiendo al cielo. La maduración en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios como condición y contenido de la unidad del cuerpo de Cristo. Y finalmente la participación común en el crecimiento del cuerpo de Cristo, es decir, la transformación del mundo en comunión con el Señor. Detengámonos sobre dos puntos. El primero, en el camino hacia la madurez de Cristo. Simplificando un poco según nuestra perspectiva italiana, deberíamos hablar más precisamente, según el texto griego, sobre la medida de la plenitud de Cristo, a la que estamos llamados a llegar para ser verdaderamente adultos en la fe. San Pablo nos advierte que no debemos permanecer como niños en la fe, o en estado de minoría espiritual. ¿En qué consiste ser niño en la fe?
responde San Pablo. Significa ser zarandeados por las olas y llevados por cualquier viento de doctrina. Es una descripción muy actual. En las últimas décadas hemos conocido muchos vientos ideológicos y corrientes filosóficas que han sacudido a muchos cristianos. La pequeña barca del pensamiento cristiano ha sido frecuentemente arrastrada por esas olas, desde colectivos como el marxismo hasta el liberalismo extremos, desde el libertinismo hasta el individualismo radical, desde el ateísmo hasta una forma vaga de miticismo religioso, desde el sincretismo superficial hasta el gnosticismo confuso. Cada día nacen nuevas sectas, cumpliéndose lo que dice San Pablo sobre el engaño humano y la astucia que llevan al error. Tener una fe clara según el credo de la Iglesia se etiqueta frecuentemente como fundamentalismo hoy en día. Mientras tanto, el relativismo, es decir, dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, aparece como un único enfoque acorde con los tiempos modernos. Se está constituyendo una dictadura de relativismo que no reconoce nada como definitivo y deja como única medida el propio yo y sus deseos. Nosotros, en cambio, tenemos otra medida. El Hijo de Dios, Él es el verdadero hombre. Él es la medida del verdadero humanismo. Adulta no es una fe que se deja llevar por las olas de la moda o por la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Y esta amistad la que nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. Esta fe adulta debemos madurarla, debemos guiar al rebaño de Cristo hacia esta fe. Solo la fe que se realiza en la caridad crea unidad y se convierte en auténtica vida cristiana. San Pablo nos ofre, en contraste con las continuas peripecias de quienes son como niños zarandeados por las olas, una hermosa expresión: hacer la verdad en la caridad. Esta es la fórmula fundamental de la existencia cristiana. En Cristo coinciden verdad y caridad. En la medida en que nos acercamos a Cristo, también en nuestra vida verdad y caridad se fundan. La caridad sin verdad sería ciega. La verdad sin caridad sería como un címbalo que resuena vacío. Pasemos ahora al Evangelio, del cual quisiéramos extraer solo dos aspectos breves. El Señor nos dirige estas palabras maravillosas: ya no os llamo siervo, sino que os he llamado amigo. Muchas veces sentimos que somos siervos inútiles y sin embargo el Señor nos llama amigos. Nos hace sus amigos, nos concede su amistad. El Señor define la amistad de un modo noble. Primero, no hay secretos entre amigos. Cristo nos dice todo lo que ha escuchado del Padre. Nos concede su plena confianza y con ella también el conocimiento. Nos revela su voz, su rostro, su corazón, nos muestra su ternura hacia nosotros, su amor apasionado que llega hasta la locura de la cruz. Se confía a nosotros y nos da el poder de hablar con su yo. Esto es mi cuerpo, yo te absuelvo. Confía su cuerpo, la Iglesia, a nosotros, confía a nuestras mentes débiles y a nuestras manos frágiles su verdad. El misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio de Dios que tanto amó al mundo, que entregó a su Hijo único. Nos ha hecho amigos y nosotros, ¿cómo respondemos? La amistad con Cristo coincide con lo expresado en la tercera petición del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el huerto de Semaní, Jesús transformó nuestra voluntad humana rebelde
en una voluntad conforme y unida a la divina. Sufrió todo el drama de nuestra autonomía y precisamente al llevar nuestra voluntad a la mano de Dios nos dio la verdadera libertad. No como yo quiero, sino como tú quieres. En esta comunión de voluntades se realiza nuestra redención. Ser amigo de Jesús significa convertirse en amigo de Dios. Cuanto más amamos a Jesús, cuanto más lo conocemos, tanto más crece nuestra verdadera libertad, crece la alegría de ser redimidos. Gracias, Jesús, por tu amistad. El otro elemento del Evangelio al cual quería hacer referencia en el discurso de Jesús sobre dar fruto, o es destinado para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca. Esta frase refleja el dinamismo esencial de la existencia cristiana y del apóstol. O es destinado para que vayáis. Estamos llamados a vivir con santa inquietud, la inquietud por llevar a todos el don de la fe y de la amistad con Cristo. En realidad el amor, la amistad con Dios, no ha sido dada para compartirlo con los demás. Hemos recibido la fe para transmitirla. Somos sacerdotes para servir a otros y debemos dar frutos que permanezcan. Todos los hombres desean dejar una huella que permanezca. Pero, ¿qué es lo que permanece? ¿El dinero? No. Tampoco los edificios permanecen, ni siquiera los libros, porque después de un tiempo más o menos largo, todas las cosas desaparecen. La única realidad que permanece para siempre es el alma humana, el hombre creado por Dios para la eternidad. Por lo tanto, el fruto que permanece es aquel que hemos sembrado en la alma humana. El amor, la comprensión, la fe. Estos son los frutos que tocan el corazón y abren el alma a la alegría del Señor. Por eso, debemos ir a rezar al Señor para que nos ayuden a llevar frutos que permanezcan. Solo así, la tierra puede transformarse de un valle de lágrimas en un jardín de Dios. Finalmente, volvamos una vez más a la carta de Efesios. La carta, citando las palabras del Salmo 68, dice que Cristo, al ascender al cielo, distribuyó dones a los hombres. El vencedor reparte dones. Y estos dones de Cristo son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nuestro ministerio es un don de Cristo para los hombres con el fin de edificar su cuerpo, el mundo nuevo. Vivamos nuestro ministerio como un regalo de Cristo para los demás, pero en esta hora especialmente solemne, recemos con insistencia al Señor para que después del gran don que fue el Papa Juan Pablo II, nos conceda nuevamente un pastor según su corazón, un pastor que nos guíe hacia el conocimiento de Cristo, hacia su amor y hacia la verdadera gracia. Amén.